¿Alguna vez has sentido que caminas por un callejón sin salida, que las paredes se cierran a tu alrededor y el aire se vuelve cada vez más pesado? Esa era la vida de María en cada día. Caminaba lentamente por calles polvorientas, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. Había días en los que el simple acto de respirar le parecía un esfuerzo inmenso, una carga casi insoportable. Las deudas se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Su empleo, la única fuente de sustento que tenía, estaba en riesgo constante. Y para añadir más peso a su alma, su madre, la persona que más amaba en el mundo, enfermaba cada vez más, consumiéndose poco a poco. María sentía que todo se le venía encima, como una avalancha de problemas de la que no podía escapar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos grises, ella susurró con lágrimas en los ojos: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? Había orado tantas veces que sentía que sus palabras se habían agotado, que ya no sabía qué más decir o cómo pedir ayuda. Las noches se volvieron frías, largas, insoportablemente silenciosas. El miedo se convirtió en su compañero constante, susurrándole al oído que no había esperanza, que todo estaba perdido. Cada puerta que intentaba tocar parecía cerrada con 7 candados. Cada camino que intentaba tomar la llevaba de vuelta al mismo punto de desesperación. Una de esas noches, sentada al borde de su cama, el silencio de la habitación era tan profundo que dolía. Frente a ella, tenía una Biblia abierta, un libro que solía darle consuelo, pero que ahora parecía mudo. Sus dedos repasaban las páginas sin rumbo, hasta que sus ojos se posaron en un versículo que parecía brillar en medio de la penumbra. Era de Isaías, capítulo 43, versículo 19 am, y abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Leyó esas palabras una y otra vez, como si intentara descifrar un código secreto. ¿De verdad era posible? ¿Podía Dios abrir un camino para ella? Justo ahí, en medio de su desierto personal, en medio de tanta oscuridad y soledad, la idea parecía casi absurda, una promesa lejana para alguien que se sentía tan abandonada. Pero con la poca fe que le quedaba, con un hilo de esperanza casi roto, cerró los ojos e hizo una oración sencilla, humilde, casi un susurro. Señor, ya no puedo más, ya no puedo sola. Si aún estás conmigo, si de verdad escuchas, por favor, muéstrame el camino. Y en ese preciso instante, aunque ella aún no lo sabía, algo comenzó a cambiar. Una semilla fue plantada en la tierra árida de su corazón. A la mañana siguiente, justo cuando la desesperanza comenzaba a asomarse de nuevo, sonó su teléfono. Era una llamada inesperada. Una amiga que no veía desde hacía años estaba al otro lado de la línea. Le habló de una oportunidad de trabajo temporal, algo para salir del paso. No era el trabajo de sus sueños. No era la solución definitiva a todos sus problemas, pero era algo. Era una puerta entreabierta en un muro que parecía sólido. A María dudó. El miedo y la incertidumbre la invadieron. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si era otra falsa esperanza? Pero entonces recordó su oración de la noche anterior. Muéstrame el camino en quizás. Quizás esta era la primera señal. Con un nudo en el estómago, decidió confiar. Decidió dar un pequeño paso de fe. Los días que siguieron no fueron fáciles. La lucha continuaba. Pero en medio de la dificultad, María comenzó a notar pequeñas señales, como luces tenues en la oscuridad, personas que aparecían de la nada para ofrecerle una palabra de aliento o una ayuda inesperada, situaciones que, de forma casi inexplicable, se acomodaban a su favor, soluciones que aparecían justo en el momento en que pensaba que ya no había nada que hacer. No eran coincidencias sin sentido. María empezó a entender que era Dios obrando en silencio, moviendo las piezas de un rompecabezas que ella no podía ver completo. Eran pequeños milagros cotidianos que le recordaban que no estaba sola. Un domingo, en la iglesia, el pastor dijo algo que resonó en lo más profundo de su corazón. Sus palabras parecieron dirigidas directamente a ella. Cuando ya no ves salida, cuando estás frente a un muro que parece insuperable, es precisamente ahí cuando Dios está a punto de manifestar su poder más grande, porque Él es un experto en abrir caminos donde no los hay. En ese momento, María entendió. Su historia no era un castigo, era un proceso. Se vio a sí misma como el pueblo de Israel, atrapado entre el ejército del faraón y las aguas infranqueables del Mar Rojo. Aparecía el fin, pero fue justo ahí, en el punto de máxima imposibilidad, donde Dios abrió el mar en dos. Ella también estaba siendo testigo de cómo Dios abría una senda segura, donde solo había un mar de problemas. Pero la vida tiene una forma de probarnos cuando creemos que ya estamos saliendo a flote. Justo cuando pensó que todo comenzaba a mejorar. Llegó otra noticia devastadora. La salud de su madre empeoró drásticamente y debía ser hospitalizada de urgencia. El miedo, ese viejo y conocido enemigo, regresó con una fuerza abrumadora. El pánico amenazó con ahogarla de nuevo. Esa noche, el dolor era casi físico. Se arrodilló junto a su cama,
con el corazón completamente roto. Pero esta vez, su oración fue diferente. Ya no estaba llena de preguntas ni de reclamos. Estaba llena de una entrega total. Señor, confío en ti aunque no entienda nada, aunque no vea ninguna salida. Sé que tú abrirás el camino. Sé que tienes un plan. Y esta vez, no pidió explicaciones. No pidió ver el final del túnel. Solo pidió la fuerza para dar el siguiente paso. Días después, ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que superaba cualquier lógica humana. Una organización benéfica local, de la que nunca había oído hablar, se enteró del caso de su madre y decidió cubrir todos los gastos médicos hasta el último centavo. Casi al mismo tiempo, la empresa donde tenía su trabajo temporal le ofreció un puesto estable, con un mejor sueldo y beneficios. La paz, esa paz que había anhelado por tanto tiempo, comenzó a reinar nuevamente en su hogar. María comprendió entonces algo esencial, una verdad que cambiaría su vida para siempre. A Dios nunca la había dejado, ni por un segundo. Solo estaba preparando el terreno, trabajando tras bambalinas para un milagro mucho mayor de lo que ella podría haber imaginado. Donde ella solo veía muros infranqueables, Dios estaba diseñando caminos. Donde ella vio un final doloroso, Dios estaba escribiendo el prólogo de un nuevo y maravilloso comienzo. Con el tiempo, la herida de María sanó y se convirtió en una cicatriz de victoria. Su vida adquirió un nuevo propósito. Comenzó a compartir su historia, su testimonio, con otras personas que se sentían perdidas y sin esperanza. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la fe inquebrantable que había forjado en el fuego de la prueba. Y cada vez que alguien se le acercaba con los ojos llenos de lágrimas y le decía, «Ya no puedo más, no hay salida para mí», ella sonreía con una calidez genuina y respondía con total convicción, «Confía, solo confía. Dios abre caminos donde no los hay». Así que hoy, si tú te sientes como María en el inicio de su historia, si tu situación parece imposible, si las paredes se están cerrando y piensas que ya no queda ninguna esperanza, quiero que recuerdes esto. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el que rompió las cadenas de Pedro en la cárcel, el que crea ríos en el desierto y caminos en la soledad. Tal vez hoy no veas la salida, tal vez todo a tu alrededor sea oscuridad, pero Él ya la está construyendo para ti en confianza. Esperan, cree, porque justo donde tú ves una imposibilidad, Dios está viendo un milagro en proceso. Dios no siempre muestra el camino de inmediato, pero cuando lo hace, entenderás que nunca estuvo ausente. Solo estaba preparando tu milagro. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más historias de fe y esperanza. Nos vemos pronto.